Este podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico-digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Los saludo, Hugo Cervantes. Es para mí un honor estar, como siempre, aquí grabando desde el estudio de HC. La tecnología crece en nosotros también. En esa parte donde integramos nuestro concepto empresarial, donde integramos la parte digital. Como lo vengo diciendo, la unión de lo físico digital, no solo a través de las industrias, sino también a través de la cuestión de la forma de vivir del ser humano, porque al final este proyecto empresarial busca nada más y nada menos que ayudar a esta unión físico-digital de una forma ética y moral, que es algo que en algunos años y que ya estamos viviendo se ocupará, porque veremos cosas y estamos viendo cosas muy importantes, cosas que tal vez a nivel humano no creíamos que sucederían, ¿verdad? Y bueno, hoy en este podcast HC La Tecnología Crece Nosotros También. Este día haré un podcast clásico. Este es un podcast de esos que no es video podcast, de esos que no estoy enfrente de una cámara. ¿Por qué razón? Porque se me da la gana. No, porque creo que en este momento es más importante, por la cuestión del tema que voy a hablar, que solo sea un simple audio, que no sea una imagen, ¿no? Que no represente. ¿Por qué razón? Porque sí, el día de hoy voy a hablar de esa desclasificación que se viene dando acerca de la cuestión de los ovnis. Sí, señor, de los ovnis. Sé que para muchos puede sonar un poco extraño. Sé que para muy pocos puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con los ovnis, con la vida extraterrestre, con lo que vivimos? Como sabemos, hace algunos días, hace un par de días, se dio a través del Congreso de los Estados Unidos un importante en la cuestión clave, en la cuestión de que se ha abierto una desclasificación desde ya hace más de un año. Se ha venido desclasificando y por mi parte yo lo he seguido. Y pues sin duda la noticia más impactante hasta el momento ha sido lo que comentó esta persona bajo juramento, alguien que realmente tiene las pruebas sobre la cuestión de que el ejército, el gobierno de los Estados Unidos de América, porque hay que recordar que también, por ejemplo, en México somos Estados Unidos mexicanos, pero no, el gobierno de los Estados Unidos de América dio oficialmente prácticamente a través de esta persona bajo juramento que el gobierno tiene en ciertos lugares de los Estados Unidos de América bases y cosas extraterrestres recuperadas. En este planteamiento también se le cuestiona que si ha encontrado, que si cree que estos seres son peligrosos, y el vato ha dicho en su declaración que hay buenos, que hay malos, pero que al final, como no se tiene como no comprendemos el pensamiento que cada uno de los seres tendrá, puede ser que sean muy peligrosos o no. Eso prácticamente da a entender que va a depender de la cuestión de cómo piensan, ¿no? De cómo piensan cada raza, digámoslo así. Sé que suena algo muy, muy poderosamente, pero tienen que verla todo esta entrevista. Bueno, más que una entrevista es una declaración, ¿no? Bajo juramento, la tienen que escuchar, la tienen que ver.
Ya hay varios fragmentos ahí en internet lo pueden encontrar. Entonces, bajo este cuestionamiento que tiene que ver con la tecnología que hoy vivimos, sabíamos que en algún momento iba a suceder algo por el estilo. Tal vez algunos no se imaginaron que en vida iba a suceder. Hay grandes personas que han dedicado su vida a este tipo de investigación, que lo han llamado locos, maniáticos, y que los han querido, de alguna u otra forma, los han querido desclasificar su información, ¿verdad? Pero pues es algo que era evidente, y que entre más avanzaba la tecnología, pues más teníamos la posibilidad de grabar, ¿no?, ciertas cosas. Ahora, Hugo, bueno, te estás poniendo muy en la cuestión de conspiraciones, etcétera, etcétera. Es un tema importante, es un tema que toda persona debería aprender a abordar, se los digo. ¿Por qué? Porque eso representará una educación que le tienen que dar a las siguientes generaciones. La educación de cómo ha sucedido esto, desde cómo vieron su punto de vista. Y sé que para algunas personas pudiera ser una pérdida de tiempo, pero no, porque la mayoría de ustedes va a querer tener hijos o ya los tiene, y va a querer darle su perspectiva de opinión de lo que pasa. Ahora, ¿por qué también es importante esto? Por la misma cuestión de que hoy la tecnología que tenemos, es evidente que si ya ha declarado que evidentemente hay tecnología recuperada, ¿no?, de este tipo de acontecimientos. El más famoso, sabemos que es Roswell, es el más famoso hasta el momento, o el que probablemente en la historia marcó un antes y un después. Eso dicen los grandes investigadores de este fenómeno, que ese evento marcó un antes y un después. Ahora, ¿qué de importante ha venido en la tecnología? Pues al recuperar este tipo de naves, digámoslo así, directamente. Vayamos, como me gusta hablar las cosas directamente, pues muy probablemente la tecnología que hoy tenemos tiene que ver con mucho de eso. Tiene que ver con mucho de la reingeniería que se ha aplicado ahí. Y estoy casi seguro de eso. ¿Por qué? Porque hay que recordar cómo el ser humano avanzó a nivel tecnológico. ¿Cuántas décadas tardó en ir avanzando en la tecnología y sin llevar pasos tan extraordinarios como hoy vivimos y moldeamos a la comodidad, ¿sí? Hoy vivimos tecnología cómoda, hoy vivimos una tecnología del rápido conseguimos las cosas. Eso en la antigüedad no sucedía, y en la antigüedad era prácticamente impensable creer que eso sucedería, pero hoy lo vivimos. Entonces, la probabilidad de que esta tecnología, incluso con la que tú me estás escuchando en estos momentos, sea de extracción extraterrestre o extracción de tecnología que nos supera bajo que se pudo recuperar bajo reingeniería, la probabilidad es muy, muy alta. Demasiado alta, diría yo. Seamos honestos. Y tal vez, pues, uno como persona no salía a hablar totalmente de este tema. Yo he hablado un poco de este tipo de conspiraciones en la cuestión del otro podcast, del podcast rojito que tengo, donde hablo sobre muchos temas, y especialmente que van dirigidos a la cuestión de los hombres especialmente. Que lo pueden encontrar, búsquenlo, realmente búsquenlo, les va a gustar, especialmente a los hombres. Pero había abordado temas así. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que todo está conectado. Seamos honestos, todo está conectado bajo un propósito. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal, o a Hugo Cervantes, o sea yo como
Me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9. Además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. No somos, el ser humano no se caracteriza por ser una persona que realmente busque todo el tiempo el beneficio de los demás. Por eso lo importante de este concepto empresarial de llevar lo ético y lo moral hacia la unión físico-digital. Pero bueno, en esa parte era un punto que quería abordar. Y ahora, ¿qué es lo que viene para la tecnología? Yo ya he abordado que la tecnología a nivel industrial se hacen pruebas grandes, se hacen pruebas que luego se llevan al ambiente de todos los días, por decirlo de alguna u otra forma, al ambiente de todos los días en la cuestión de la vida diaria, a eso me refiero. Cuando tiene éxito a nivel industrial esta circunstancia, pero bueno, ahora muy probablemente, como te digo, esto viene de extracción o de reingeniería. La mayoría, no voy a decir que no ha habido grandes inventores de la humanidad que han hecho éxtasis en la tecnología que hoy tenemos. Un gran caso es Nikola Tesla, probablemente el genio más grande que ha tenido arriba de Albert Einstein, el genio más importante que ha tenido la humanidad, y donde la gran parte de su desarrollo y de su trabajo en la cuestión tecnológica fue decomisado en su momento después de su muerte. Hay grandes historias sobre las personas que vivían cerca o muy cerca de Nikola Tesla. Entonces, sobre inventos que él hacía muy importantes, hasta la capacidad de crear terremotos. Es lo que decían, por ejemplo, las personas que vivían en el último antiguo edificio donde murió Nikola Tesla. Hay grandes anécdotas de personas que vivieron cerca de él y que se ha venido compartiendo de generación en generación esta información importante, o leyendas o historias de los que vivieron ahí hacia sus hijos, sus nietos, donde decían que incluso era capaz de crear terremotos a través de sus experimentos, lo cual es algo importante, lo cual es algo que no todo probablemente ha sido de la reingeniería de extracción, ¿no? Probablemente de esta cuestión de las naves. ¿Y por qué Hugo Cervantes se pone a hablar en este podcast de esto? ¿Por qué no? Hoy es el momento de conspiración. No, es que en HC la tecnología crece en nosotros también. Es un tema importante. Todo lo que tiene que ver alrededor de la tecnología. Y como sabemos, yo lo he dicho en mi TikTok personal. De hecho, hablé, si quieren seguirme, Hugster.7, HUGSTR.7. Ahí hablé un poco sobre lo que venía en la cuestión de la inteligencia artificial para los niños. Cómo deberían de comportarse un poco los padres en esta cuestión, porque es algo muy importante. Y ahora quiero agregar no solamente en la cuestión de la inteligencia artificial, sino también en la cuestión de esta nueva historia que vemos, sobre esta nueva revelación y muy probablemente la información que va a salir acerca de esto de los ovnis, de los objetos que se han capturado, cómo se ha hecho reingeniería, qué ha pasado, si han encontrado cuerpos
o las especies que rondan en este universo. Me adelanto a eso. Hoy yo me adelanto a eso. Porque tenemos que adelantarnos a este tipo de información. Tenemos que dar un paso más. Siempre. Por eso, mientras este tema siga avanzando, pues seguiré haciendo capítulos acerca de esto. Ahora, ¿qué importancia tiene que ver con los niños? Hoy hay 2 directrices importantes. Porque sé que muchos ingenieros me escuchan y muchos de ellos tienen hijos. O hay personas que aman la tecnología y que hoy me escuchan a través de este podcast. Y que también tienen hijos. Hay que recordar que gran parte de la población tiene hijos. Ahora, ¿cómo voy a ver esto con mis hijos? Es importante que entiendan que hoy hay 2 directrices: la inteligencia artificial y la muy probable desarrollo del tema de la cuestión de la extracción de reingeniería en la tecnología. Y junto con esa, la muy importante razón de probablemente vida extraterrestre. ¿Cómo lo manejo con mis hijos? Siempre con los niños, el ejemplo será lo más importante. Ahora, el ejemplo diría que si tus valores y tus principios tú ya los tienes bien establecido como profesionista, como ser humano, esos mismos valores los niños lo captan. Es como si hubiera una especie de campo cuántico o una comunicación cuántica entre las enseñanzas que actuamos los seres humanos y los animales. Tú lo puedes ver. Los animales, cuando son bebés, siguen a los otros animales, a los más grandes. Aprenden de ellos. Se comportan y quieren ser como ellos. ¿Por qué? Porque ven el ejemplo. Somos una especie también en este mundo. Hacemos las mismas cosas. Por más que queramos separar al ser humano de los animales, nuestros comportamientos son muy similares. Y uno de esto es parte de esto, de la educación de los hijos. El ejemplo arrastra. El ejemplo magnifica las cosas. Ahora, el tema a abordar con tus hijos en esta cuestión va a ser que es real el tema. No de decir más de la cuestión de no, es una locura. No, estos 2 temas son reales. La inteligencia artificial los va a acompañar a los niños para el resto de su vida. Son la primera generación junto con nosotros. Somos la primera generación que vamos a vivir inteligencia artificial y vamos a interactuar con el fenómeno de vida extraterrestre y tecnología extraterrestre. Somos la primera generación que ya lo hemos escuchado y que vamos a tener que vivir con esto. Entonces, a los niños hay que darles poco a poco esa información de que a ti, como humano, o como humano grande, no te afecta. Que lo comprendes, que lo sabes digerir, que lo sabes procesar para que a él se le hará más fácil procesar. Los niños son como una esponja, absorben todo y logran procesar este tipo de cosas mucho mejor, 1000 veces mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen prejuicios, porque no tienen maldad en cuestión de ellos. Entonces, bajo esa cuestión, no es tan complicado educar a los niños. Lo complicado siempre ha sido que los adultos no se comportan como deben de ser. Porque el ejemplo arrastra, el ejemplo educa, el ejemplo magnifica. Entonces, es importante que hoy entendamos esto. Y este capítulo es un poquito muy reflexivo en esta cuestión. Es un tema a abordar, es un tema a que es un impacto en la humanidad y en la tecnología. Hay 2 directrices, no lo olvides. La inteligencia artificial que te acompañará a ti y a tus hijos por el resto de la vida, y la cuestión
de la tecnología extraterrestre y la vida extraterrestre que te va a acompañar a ti y a tus hijos para toda la vida. Hay que saberlo procesar, hay que hacerlo con calma. No, primero el adulto tiene que ser el responsable de esta transición mental y saber que no es nada ni positivo ni negativo, ni malo ni bueno. Simplemente las cosas son así. Simplemente las cosas tienen que suceder así. Al final el ser humano siempre busca el desarrollo. Al final el ser humano es explorador por naturaleza. El ser humano siempre va a tener esa curiosidad y sí va a haber miedo. Por supuesto, la mayoría de la población va a tener miedo ante estas declaraciones y a lo que muy probablemente más se viene. Hay que recordar que hoy se hace oficial, pero muy probablemente esto ya viene existiendo desde, como dicen los investigadores de este fenómeno, los profesionales, desde después de Roswell, que fue en los años 40, 50 me parece, de la década de los 1900, de los años 1900. Entonces hay que entenderlo, hay que compartir este conocimiento, hay que digerirlo y hay que creer que siempre, aunque somos seres humanos, muchos de ustedes lo pueden ver negativo y asustarse, siempre hay que buscar el balance entre lo ético y moral en la cuestión de la tecnología y de lo que vivimos hoy en día. Eso es lo único que te va a permitir crear tus valores y principios establecidos para la armonía humana, ¿sí? Nunca buscar un solo beneficio. ¿Y a qué me refiero? Me voy a poner muy reflexivo en esto, pero el primer beneficio eres tú, el segundo. Si tú te tratas bien, por consecuencia, los demás te van a tratar bien. Pero hay que saber jugar el juego de la cuestión humana. Porque al final, no todo el mundo te va a querer. No es posible eso. No me voy a poner muy profundo en este tema. No es el podcast adecuado. Pero quiero que entiendas un poquito esto. Entonces, se vienen grandes cambios tecnológicos, más apertura tecnológica, se vienen más investigaciones al respecto, se viene, si ya hemos dado un salto cuántico en la tecnología, y casualmente desde los años 40, 50 hasta hoy, hemos dado un cambio tecnológico que no hacía la humanidad en muchísimo tiempo. ¿Ves cómo todos los puntos se relacionan? Al final, todos los caminos van a Roma. Siempre lo he dicho. Pero bueno, te dejo con esto, con esta reflexión, y que te deseo lo mejor y muchas bendiciones, que sepas digerir estos temas y que sepas seguir avanzando y que compartas, porque sé que para muchos es muy importante, incluso los que tienen sobrinos, etcétera, etcétera, compartir este conocimiento adecuadamente. Primero, tú transicionando ese conocimiento. Y es importante haber hecho este capítulo del podcast para mí, para dejarlo aquí antes que nadie, para dejarlo aquí y que siempre tengas la cuestión de cuestionar lo que escuchas y ves, porque la información que hoy se mueve no es nada más porque sí. Solo diré eso, no puedo decir nada más. Me pongo con mucho de conspiración, pero realmente, si ustedes se dieran cuenta lo que hay más allá de lo que ven. Pero para eso se ocupa mucho estudio, muchas horas de investigación, mucho de dejarse guiar en la vida. Pero bueno, hasta aquí lo dejo y espero que te sirva este capítulo para que vayas como persona digiriendo las cosas que pasan en este mundo. Y lo importante que fue esta revelación. Y lo importante que va a ser para la humanidad, para ti, tu familia, tus hijos, tu círculo y todo lo más que vengan, dos seres humanos que vengan. Mi nombre es Hugo Cervantes, cuídense mucho porque la tecnología crece, nosotros también. Bendiciones, chao, chao. Riding through the city with the roof down, I don't understand what to do now, wishing I could still count on you. Hey, fine when we used to kick it, Luke Kang, used to feel invincible like Luke Cage, and now I'll never feel the same.
I just wanna be okay. Playing with the traffic, never looked both ways. Drove down a one-way, never hit the brakes. Felt like I had wings crashing through the pain. Cause all I ever wanted was the money and the fame. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. Cause now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. And now I know that nothing's gonna heal my pain. I don't wanna cry too much. I shed my tears enough. I faced my fears and won. Had to leave it in the past, leave it in the past. If it's in the rear view, you can't take it back. Niggas talk big, then you know it's all cap. Never talk cheese if you can't smell a rat. Cause when you turn around, you might end up in a trap. All I ever wanted was the money and the fame. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. Cause now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. And now I know that nothing's gonna heal my pain. The things I wish I said to you elevate my anxiety. Reminiscing the times when we ride with you on the side of me. I can't be fucked up for eternity, not entirely. I don't see how my mind could be tied to the hardest time for me. You would tell me I could be everything that I dreamed of. Motivated me now for my memories when we teamed up. Thinking how I'd go back and focus on you and me. But you wouldn't tell me to dwell, you would tell me it's time to beam up. Cause all I ever wanted was the money and the fame. But now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Never told me loneliness came with the game. And now I know that nothing's gonna heal my pain. Thinking back on all the things I wish that I could change. But now I know that nothing's gonna heal my pain. 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 I don't wanna cry too much. I shed my tears enough. I faced my fears and won. Had to leave it in the past. Leave it in the past. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.